Familia querida, que el Señor les bendiga y les guarde. Judas, el traidor en la mesa. Lucas 22, 14 al 23. Cuando era la hora sexta, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Como explicábamos ayer, la palabra Pascua me gusta más como suena en inglés. En inglés se dice Passover, pasar por alto. El Pesaj, como dicen los hebreos. El perdón, el tiempo en que Dios escoge perdonar al hombre, sin importar lo que haya hecho. Primera de Corintios 5, 17 lo dice de esta manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Recibe esa promesa en esta mañana en el nombre del Señor Jesús. Y declara que todas las cosas son hechas nuevas en este día. La Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Isaías 43 nos dice: no traigas a la memoria las cosas pasadas. He aquí, yo haré cosas nuevas. Una vez más haré nacer ríos en el desierto y manantiales en el sequedal. Las cosas pasadas muchas veces son el peor enemigo de nuestro futuro. El pasado nos recuerda nuestros fracasos y nos hace creer que no podemos salir adelante. Y cuando hemos tenido pasados éxitos, también Satanás lo usa para decir: pero eso fue una chepa, pero ahora tú no lo vas a poder lograr, pero tal cosa. Y Jesús nos dice: no traigas a memoria, yo haré cosas nuevas. El Señor nos dice: Dios es un Dios de vivo, no un Dios de muerto. Y la Biblia dice también: este es el día que hizo Jehová. Aleluya. El pueblo de Israel duró 430 años en Egipto, pero un buen día Dios dio orden de que ellos tenían que salir a celebrar fiesta en el desierto. Esta fue la respuesta que Moisés le dio a Faraón: dice Dios que deje ir a mi pueblo para que me celebren fiesta en el desierto. Gloria a Dios. No sé si estás atravesando por algún desierto, pero no hay nada que cause una gracia más linda en el cielo que cuando podemos alabar, que cuando podemos por medio de la fe proclamar que Él preside sobre el diluvio de la dificultad. Y dice la Biblia que a la hora sexta, en Lucas 22, 14, que a la hora sexta se sentó Él en la mesa con los apóstoles. La hora sexta es el mediodía. Y cuando Él le dice: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Es decir, la Santa Cena es tanto un hecho profético como también es un hecho que marca el comienzo de un nuevo pacto. La Biblia se divide en antiguo pacto y nuevo pacto. Eso es lo que nosotros le llamamos testamento. ¿Qué es un testamento? Un testamento es un contrato legal por medio del cual, digamos, un padre o alguien que quiere dejar una herencia a un hijo firma. Y ese pacto entra en vigencia cuando la persona muere. Por eso la Biblia se llama Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y por esto es que Jesús dice: porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua? Y como vamos a leer un poquito más adelante, lo que se establece en la noche de la Santa Cena es un nuevo testamento, un nuevo pacto. ¿Cuál es ese pacto? Que el Hijo de Dios
ocupa el lugar de nosotros en la cruz, que la sangre del Hijo de Dios es derramada por nosotros. Y le voy a dar un ejemplo. Yo no sé si usted sabía que Barrabás, en arameo se dice Bar Abba, que significa el Hijo del Padre. Jesús salió culpable. Fue una de las cosas que más me impresionó en mi viaje a Jerusalén. Cuando te llevan al lugar que dicen, este es el tribunal de Herodes y aquí fue que crucificaron a Jesús. Y en el techo te dicen, mire el techo, y usted ve un techo curvo en forma de corona de espina y dices que aquí fue que le coronaron. Por esa puerta salió Jesús condenado y por esa puerta salió Barrabás siendo un hombre libre. Ese cambio donde Jesús se despoja de él y lo entrega al ser humano. Y dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y también dice la Biblia, mirad cuán grande el amor del Padre al hacernos hijos de Dios. Eso fue lo que hizo Jesús. Se hizo maldición y a nosotros nos hizo hijo. Y por eso ese delincuente, ese asesino que salió libre, que se llamaba Barrabás, no fue coincidencia. Cuando él nació, los papás no sabían lo que estaban haciendo, pero le pusieron, tu nombre será el Hijo del Padre. Y así lo proclamaron. Y cuando ese hombre salió libre, en él tú y yo salimos libres. Y Jesús nos hizo hijos de Dios. Cuánto he deseado, por eso, porque desde el huerto del Edén él vio como la muerte se enseñoreaba, como el diablo y los demonios se enseñoreaban. Y él dijo, llegó el momento de que el hijo pródigo sea recibido de nuevo en la casa. Y así como el papá recibió al hijo pródigo y le puso un anillo y le dio una vestidura nueva e hizo fiesta, así él dijo, cuánto he deseado que mi hijo, que mi hija vuelva de nuevo, de que las puertas del cielo se abran de nuevo para recibir a los hijos de Dios. Y dice el verso 17, y habiendo tomado la copa dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Esto se refiere al rapto de la iglesia. Cuando dice la Biblia en Apocalipsis 19, que cuando la iglesia es raptada y llevada al cielo, allí se celebrará lo que le llaman las bodas, la cena de las bodas del Cordero, y a eso se refiere Jesús. Por eso es un acto profético, no solo porque se establece un pacto de redención. Y dice la Biblia que en el antiguo pacto fue por medio de la sangre de un cordero. Usted recordará en Egipto que derramaron la sangre del cordero y el pueblo de Israel salió libre y no le pasó nada. Asimismo, dice la Biblia, cuánto más por la sangre del Cordero del Hijo de Dios seremos libres del pecado, de la culpa, del rechazo, de todo el pasado. Somos libres por la sangre del Cordero de Dios. Una alabanza muy linda que dice, declaro el poder de la sangre de Cristo, soy libre, soy salvo, aleluya, soy sano. Y eso es la sangre de Cristo. Cuando tú participas de la Santa Cena, tú dices la sangre de Cristo. Por eso dice, si alguno está en Cristo, no solo Cristo en mí, yo en Cristo. Y somos uno, y mi cuerpo y el cuerpo de Cristo es uno. Y por eso yo no uso mi cuerpo como se me antoje, ni mi boca como se me antoje, ni mi mente como se me antoje. Porque la Biblia dice que ahora nosotros tenemos la mente de Cristo, porque nos hacemos un cuerpo. Y por eso cuando el diablo viene con enfermedad, tú puedes orar y reprender la enfermedad, porque tú y Cristo son un cuerpo, y en el cuerpo de Cristo la enfermedad no tiene lugar. Y dice la Biblia, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hagan esto en memoria de mí. El cuerpo partido, yo le quiero pedir que usted se lea Isaías 53. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Afligido él y abatido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos, cada cual se apartó como ovejas, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, Dios mandó al pueblo de Israel a Moisés que tenían que tomar 2 corderos, 2 animales, y sobre uno 2 chivos, y sobre uno el sacerdote Aarón ponía la mano y declaro que sobre este animal toda la maldición del pecado del pueblo de Israel es transferido sobre este animal. Y agarraban uno y lo echaban en el desierto, y dice que lo entregaban allá en el desierto. Y el otro lo sacrificaban y la sangre era entrada al lugar santísimo. Jesús cumplió ambos, del cordero que era echado fuera bajo maldición cuando fue crucificado, y también su sangre, con su sangre se presentó. Yo quiero que usted se lea Apocalipsis 5 y 6 para que usted vea cuando dice la Biblia que Jesús se presenta en el cielo, todo ensangrentado, todo herido, y redime la raza humana. ¿Cuánto le debemos a Jesús? ¿Cuánto hizo Él por nosotros? De tal manera amó Dios al mundo. Nosotros en la iglesia, en estos días, estamos a toda la iglesia entregándole Evangelio de San Juan. Si usted no lo tiene, pide de alguna manera que se le entregue y léalo y conozca lo que Cristo hizo por ti. Y luego que lo leas, distribuya a 5 personas, por lo menos a 100, a 20. Y permite que otras personas conozcan lo que hizo Jesús. Y así como Jesús partió el pan y lo compartió, también nos toca a nosotros compartirlo con otros. Y dice la Biblia, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Hay 2 cositas acá. Una es cómo Judas supo esconder lo que él hacía, que ni siquiera los discípulos sospecharon de él. Cuánta mentira, cuánta hipocresía. Lo otro es que hay personas que dicen: no, porque Judas está en el cielo, porque fue plan de Dios que él traicione. No, amigo. Dice la Biblia que Jesús dijo: más ay de aquel. Es decir, cada hombre tiene libre albedrío y escoge su camino. Así como Judas escogió venderlo, pudo también escoger arrepentirse, porque Pedro fue peor. Pedro lo negó 3 veces, Judas lo negó 1 vez, pero Judas no se arrepintió, porque una cosa es el remordimiento que trae depresión y ese atentar contra tu vida, pero tú no abres el corazón al perdón. Pedro lo abrió el perdón y se arrepintió. Hay personas que usted ve que lloran y tal cosa, pero en realidad no se arrepienten y no cambian. Judas, dice la Biblia, que era el tesorero, era el hombre de confianza. Judas echó fuera demonios, porque cuando dice la Biblia que Jesús envió a los 12 discípulos, ellos volvieron diciendo que los demonios se sujetan en su nombre, y lo incluye a todo. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos, porque por más milagro que tú hagas, por más bien que prediques, o que profetices, o que cantes, o que lo que fuera, dice la Biblia, Satanás entró en Judas. Y dice la Biblia que también en una ocasión Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. Cada uno de nosotros tiene que tener mucho cuidado de que nuestro corazón sea guardado en obediencia delante de Dios. Porque, hermano, al más lindo Satanás lo puede hacer caer si nos descuidamos, si nos desconectamos de la fuente viva que es Cristo. Por último, le quiero invitar a que usted lea y medite 2 de Timoteo capítulo 2 del 11 al 13, que dice: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Es decir, escoger nuestra vida, ponerla al servicio de Dios como Él puso la de Él para nosotros. Número 2, si sufrimos, también reinaremos con Él. Hay gente que no quiere pagar el precio. ¿Entiende? Quieren que Dios le dé los panes y los peces, pero no están dispuestos a seguir a Jesús. Lo otro que dice: si le negamos, Él también nos negará. Oiga, qué cosa tan grande.
Usted no puede negar a Dios. Tú eres cristiano. ¿Tú amas a Dios? Sí, yo soy cristiano. Sí, yo soy su hijo. No temas confesar, predicar la palabra. Dice, si somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse. Fíjese, si tú y yo somos infieles, Dios permanece fiel. Pero si tú le niegas, Él te niega. Que el Señor nos ayude a no negarle, ni con nuestra palabra, ni con nuestros hechos. Que el Señor nos ayude a no ser el traidor en la mesa. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Amén.